Cordiales saludos a la audiencia de Hoja de Ruta. Estamos en una entrega especial, estamos en el día de elecciones en Colombia que acaba de concluir hace, ¿qué será? Una media hora, digamos, ya se cerraron las elecciones. Y en la expectativa de ver qué sucede por allá. Tenemos la grata presencia de nuestro compañero, nuestro amigo Zanoni Cuesta, él está en Bogotá. Y le hemos pedido que nos reporte para Hoja de Ruta y precisamente de eso vamos a conversar, cómo se han desarrollado las elecciones del día de hoy en Colombia y más o menos qué perspectivas, qué expectativas tiene o debemos mantener respecto a quién gana estas elecciones. Gracias, Anoni, un saludo, gracias por estar en Hoja de Ruta y saludándote a ti, también saludar a toda la audiencia. Bueno, gracias Guillermo por la invitación y por esta oportunidad. Eh, las elecciones en Colombia no es únicamente el futuro inmediato de Colombia, esto representa el futuro de Latinoamérica en realidad, porque yo creo que hay que entender que lo que se está jugando ahora en el planeta, en el mundo entero, por un lado es la recomposición del planeta en términos de la nueva geopolítica mundial económica, en la que China, Rusia, Irán, Corea del Norte tienen de una u otra manera, o los BRICS, lo que conocemos con los BRICS, tienen una alternativa de una nueva economía. Latinoamérica obviamente sigue siendo el patio trasero del imperialismo norteamericano, que todavía está vivo, pero que está en franca caída, obviamente. Y Latinoamérica, las elecciones de Latinoamérica en este caso son profundamente cruciales. El hecho de que Colombia, uno de los países más poblados de América Latina, con una de las economías más importantes de América Latina, esté en este momento en una situación de una profunda polarización de la población, por un lado, y por otro lado también el enfrentamiento entre dos tesis ideológicas que por un lado son, como lo han llamado acá, por la paz, por la vida, y por otro lado, como lo han hecho por la paz acá, y por otro lado, por la vida, cuando vemos que esos grupos que llaman por la vida son los grupos que han generado la mayor violencia en Colombia, esa violencia que le ha tenido sumida a Colombia por décadas. Entonces creo que es importante una reflexión para toda la América Latina. Colombia, las elecciones de Colombia van a ser el indicador más claro de lo que se viene en el resto del continente. Tenemos una derechización profunda, tenemos Chile, tenemos Argentina, tenemos Ecuador, ahora vamos a ver qué es lo que pasa con nuestros hermanos colombianos. Acá en Bogotá, obviamente Bogotá tiene una tendencia mucho más progresista, está ganando Cepeda, el último boletín que acaba de dar, oficialmente acá se está hablando de que ha bajado el porcentaje, obviamente, ¿no? Parece que Cepeda empieza a remontar, pero aún así son como 300.000 votos de diferencia, que es una diferencia mínima en realidad. Faltan todavía sectores alejados del país que todavía no han llegado los votos. Cuando esos votos lleguen, vamos a ver exactamente qué pasa. La polarización, obviamente, se da todo lo que es la costa, el Caribe. em, Está con Cepeda, ¿no? Ha consolidado muy bien ahí, pero el centro del país, ¿no? Antioquia y todo el eje cafetero y todo lo demás tiene una tendencia hacia la derecha, en donde de la Espriella ha logrado consolidar ese voto, ¿no? Que han sido sectores también que de una u otra manera han sido golpeados por la violencia y donde se ha mantenido con fuerza el sector paramilitar, que ahora consolidan obviamente en votación, que van a ser votos. La última semana surgieron algunos temas, ¿no? Algunas voces en donde el candidato de la derecha al parecer, él quería ganar el voto a través de la vieja confiable, diría yo, de la misma receta. Siempre estos términos del miedo a que la izquierda se apodere del país, a echarle la culpa de todos los males al progresismo, a todo lo que se contraponga al poder hegemónico del imperialismo. Y en ese recurso, siempre como principal elemento es el miedo. Entonces, ¿cómo analizarías tú estos elementos, primero del miedo y segundo también que siempre topa con este tema, con el relato que se impone a través de los medios de comunicación, el injerecismo? Porque son dos aspectos que siempre están en las campañas de la derecha en los diferentes países de Latinoamérica. Bueno, yo considero que es más grave la situación en Colombia es mucho más profunda que en cualquier otro país latinoamericano. ¿No? Porque tenemos una condición de muchos años de violencia en Colombia. Entonces, obviamente, en muchos sectores, por ejemplo, varios sectores que hablaron, varios municipios que llamaron a que la población salga a votar masivamente, ofrecieron transportación pública y todo lo demás, y hubo paros paramilitares.
armados que impidieron que la gente salga a votar, por ejemplo, y que son votos que obviamente iban a ir a Cepeda. O sea, es decir, la violencia, y no es decir aquí en Colombia, bueno, les la vamos a amenazar. Aquí se sabe que si es una amenaza, se cumple esa amenaza y hay muertos. Y entonces la gente toma con seriedad esas amenazas y no quiere salir. Ahora mismo, por ejemplo, yo estaba con mi esposa, estábamos, después de salir de la votación, caminamos y me dice ella, hay que irnos a la casa. Entonces le digo, ¿por qué? Me dice, porque la cuestión es, esta vaina se puede tornar violenta. Porque hay en el espíritu de la gente, en la memoria de la gente, hay esa memoria de violencia que no la ha vivido Ecuador. ¿No es cierto? Entonces, en esa perspectiva, creo que ese miedo juega y ha jugado un papel muy importante, muy decisivo. Aunque ahora mismo, por ejemplo, mira, el último boletín con el 94% del conteo que estoy siguiendo, esta cadena muy importante que me parece muy buena, una cadena de medios públicos de acá de Colombia, se llama RTBC Noticias. Ellos ya están hablando de que es el 94% del conteo. Tenemos un punto de diferencia, un punto y algo más de diferencia. O sea, está hablando menos como de 200.000 votos más o menos ahora de diferencia. Y no ha terminado todavía. O sea que ese PED ha ido subiendo. Esto, de una u otra manera, en un momento determinado va a terminar en una gran explosión social nuevamente en violencia. Triste por nuestra Colombia querida, porque Colombia es un país muy lindo. Una cultura súper interesante, gente maravillosa, pero estamos ahora en medio de esta súper polarización de fuerzas en que la derecha ha polarizado con un discurso de a poner orden. Entonces, el orden para ellos nosotros ya sabemos cuál es y ese es el mayor, no temor, pero el mayor problema social que va a haber porque sabemos que la derecha llega con violencia y desata violencia. No solamente amenaza, sino que desata la violencia. Stanoni, es decir, que cualquiera fuera el resultado, lo que se vislumbra a futuro en Colombia es una espiral de violencia nuevamente, porque siendo tan mínima la diferencia, que así va a concluir estas elecciones, primero, el tema de aceptar resultados, eso va a ser un factor bastante complicado de resolverlo. Y sin embargo, de que uno u otro candidato que le toca aceptar el resultado, pero la reacción popular se puede hacer presente porque ha habido también algunas voces que hablan de ese injerencismo en meter la mano en lo electoral de los Estados Unidos, ¿no? Del gobierno de Trump, que ellos siempre pretenden dar, entre comillas, un asesoramiento, una asistencia técnica electoral. Y yo no entiendo por qué ellos tienen que estar metidos en las elecciones de los diferentes países del mundo, si es que realmente fueran democráticos, ¿no? Pero eso nos demuestra claramente que aquí hay la característica de querer imponer a los gobiernos que a Estados Unidos le conviene. Obviamente, yo creo que es importante que nosotros pensemos y repensemos, por un lado, el imperio norteamericano, obviamente con su injerencismo en todas las democracias latinoamericanas y del mundo, ha creado también monstruos internos. ¿Y cuáles son los monstruos internos? Tenemos ahí, por ejemplo, el gobierno de Noboa, ¿no? Un monstruo interno creado, básicamente fabricado desde la perspectiva de la gran política del garrote norteamericano hacia América Latina, que no ha terminado todavía. Yo creo que más allá del gobierno de Trump, yo creo que este es un proyecto imperialista, creo que es el proyecto y el modelo de ellos, que tienen que de una u otra manera, en este caso, sobrevivir, porque en esta repartición del mundo, del planeta, ¿qué le queda a los Estados Unidos? Cuando ha perdido gran parte del Asia, va a perder gran parte del Medio Oriente. Estamos viendo las negociaciones que acaban de suceder con Irán, en donde Estados Unidos tiene que reconocer realmente todo el avance que ha tenido esa cultura, esas civilizaciones, Irán. Y por otro lado, estamos viendo cómo China ha logrado de una u otra manera ir desarrollando más nexos y lazos comerciales con muchas partes del planeta. Es decir, quedándose los Estados Unidos en una situación compleja. Si nosotros nos ponemos a analizar qué tiene Europa como producción, en realidad, vamos a pensar en minerales, vamos a pensar minería, petróleo, etcétera. ¿Qué tiene en realidad recursos naturales que tenga Europa como tal? Europa es uno de los que ha esquilmado toda la riqueza del África, la riqueza de América Latina. ¿Qué le queda a ellos? No les queda nada. Entonces, ¿cómo ellos van a desarrollarse? ¿Cómo van a seguir adelante cuando el planeta ahora tiene ya una frontera demarcada entre Occidente y lo que viene siendo el nuevo formato de gobierno en el mundo que está liderado por la China? Entonces, ¿qué le queda a los Estados Unidos? Europa como tal no le interesa tal para cual. De hecho, le han abandonado.
Le queda Latinoamérica, como ya dijeron, Latinoamérica es nuestro bastión. Tienen petróleo, tienen minerales, tienen tierras raras, tienen absolutamente todo. Entonces, yo considero que el proceso de América Latina es un proceso de profunda derechización. Es interesantísimo porque yo he venido siguiendo la política colombiana y la cuestión también sociopolítica, sociocultural de Colombia. Y Colombia tiene una condición sociocultural bastante buena. Y esto me sorprende, por ejemplo. Este tipo de resultados me sorprende, me pone realmente a repensar. Porque en Colombia, por ejemplo, el 70%, de acuerdo a las estadísticas, entre 70 y 75% de los colombianos lee por lo menos 1 a 3 libros al año. Lo que no sucede en Ecuador, lo que no sucede en Perú, lo que no sucede, creo que ni en Chile. Entonces, eso muestra que hay una tendencia un poco más intelectual, pero estos resultados me llevan personalmente a repensar el modelo, eh, el modelo de construcción social de América Latina. ¿Cuáles son los procesos? Yo difiero muchísimo y yo realmente tengo mis reservas y mis dudas cada vez que hablamos del progresismo. Porque para mí el progresismo no significa más que el oportunismo de ciertos sectores de la derecha enquistados en la izquierda para ir de una u otra manera minando los proyectos de izquierda como tal. Ha pasado en el Ecuador, pasó con los procesos electorales cuando entró Correa, grupos y sectores que se autodefinieron como progresistas y que a la final terminaron siendo como meretrices de la política más al servicio de la derecha. ¿No es cierto? Entonces el progresismo, yo creo que ahí viene un error muy grave de los sectores de la izquierda que deberíamos de una u otra manera combatir justamente eso. ¿No es cierto? Ese discurso de ese progresismo. Y creo que ese también es parte del resultado acá en Colombia, porque sectores que se autoproclaman progresistas, por ejemplo, critican mucho a Cepeda, su discurso, su pasividad, su falta de combatividad en el sentido del diálogo, en el sentido del debate, que no quiso ir con De la Espriella a debatir, por ejemplo, cuando la izquierda sabemos que tiene elementos mucho más sólidos como para combatirlos. Y entonces esto se está hablando de que pudo Zanoni, haber entonces ahí retrocedido. estamos hablando de una crisis tanto de la derecha como de la izquierda, pues, y ese es un problema, ¿no? Porque el capitalismo está en plena crisis a nivel mundial, pero la izquierda todavía no da una respuesta efectiva, eficiente. Y eso es lo que nos está pasando factura, porque, digamos, las necesidades sentidas de la población están ahí. La gente sabe realmente lo que quiere, pero más está ganada por el miedo, ¿no? Porque esa es la herramienta que está dándoles resultados en toda Latinoamérica. Hay mucha gente que simplemente no le da el voto al candidato que huele a izquierda, huele, digo a izquierda, porque realmente en algunas ocasiones ni siquiera son realmente de izquierda, porque temen que eso pueda complicar más al país. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Lo que estamos viviendo en el Ecuador, lo que estamos viviendo en Latinoamérica, es una espiral de violencia que realmente no sé a dónde va a parar, pero esa espiral de violencia también nos da a entender que necesitamos otra forma de gobierno. Y ahí la crisis del capitalismo, la crisis de esta derecha fascista, de que ellos tampoco están dando una respuesta adecuada para hacer gobiernos más o menos decentes, digamos, sino que están prácticamente como no sé, en una idea de agarra lo que puedes porque ya se nos termina el tiempo. Entonces, el saqueo a los países es de misericordia desde los gobiernos de derecha y lo hacen ahora sin ningún ambaje, ¿no? Sin ningún pudor. Y sin embargo, ahí es en donde yo comparto contigo de repensar toda esta visión que tenemos. ¿Qué es lo que está pasando para que la gente no reaccione y la gente siga dándole el voto, especialmente a los candidatos de derecha? En aquellos tiempos cuando la izquierda realmente se autodefinía como marxista y tenía una proyección mucho más eh, conceptualizada de lo que significa la construcción de sociedades nuevas, pensando en la abolición del sistema capitalista como tal, le permitió avanzar. Cuando la izquierda empieza a repensarse desde la perspectiva de que tenemos que ir a las elecciones y desde ahí combatirle al gran capital, el error más grande y más fundamental, porque ¿qué ha sucedido con eso? Que hemos tenido militantes que han sido los coquetos con el gran sistema, ¿no? O sea, es decir, ellos empezaron a upar el gran sistema. Mira lo que está pasando ahora mismo en Bolivia. Creo que Bolivia es un ejemplo muy interesante, muy importantísimo de la lucha de clases. No tuvimos por un lado a Evo y por otro lado ¿cómo es que pero se me fue el nombre del expresidente? Eh, Lenny Moreno, no, no, perdón, eh, Lucho Arce, Lucho Arce. Lucho Arce, que se pelean entre los dos de una misma tendencia, pero con intereses completamente diferentes, ¿no es cierto?
O sea, están en una misma tendencia, pero sus intereses son completamente diferentes. Y ahora tenemos a una Bolivia levantada prácticamente en armas. No se habla mucho de la cuestión. Bolivia es súper importante. Sabemos que los recursos minerales de Bolivia todavía no le han completamente robado. Y entonces estamos viendo qué está haciendo la izquierda como tal. ¿Existe todavía la izquierda? ¿Cuál izquierda? Yo me pregunto, ¿cuál izquierda? ¿Dónde está esa izquierda? ¿Quiénes son esa izquierda? ¿Quiénes son esa nueva izquierda? ¿Son fieles servidores del sistema? ¿Son como Enrique Ayala Mora en el Ecuador, por ejemplo? ¿El Partido Socialista en el Ecuador, por ejemplo? La Revolución Ciudadana, por ejemplo, que lleno de progresistas y han terminado en una desbandada. Obviamente les montaron todo un aparataje, pero si hubiese habido organización como tal, seria, bases serias, estaríamos en una condición quizá como la de Bolivia, en donde los gobiernos estarían dando marcha atrás. Entonces yo creo que cuando yo planteo repensar la izquierda, estoy planteando en un proceso, no de retomar los pasos de la izquierda, pues, sino de reinventarnos en este proceso social. O sea, sigue existiendo pobreza. Lo que quiere decir es que sigue existiendo posibilidades de una lucha ideológica. ¿No es cierto? Porque existe pobreza, existe riqueza. ¿Cuáles son esas desigualdades? ¿Cómo solucionamos esas desigualdades? Solucionamos desde una perspectiva y un proyecto social, político, ideológico, que tiene que ver con economía, con cultura, con educación. ¿Cuál es el proceso educativo de nuestros países? ¿Cuál es el proceso económico de nuestros países? ¿Cuáles son las bases políticas e ideológicas que hacen que nuestros países se construyan o que pretendamos construir una nueva patria, un nuevo proyecto social? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde una perspectiva, vamos a decir, keynesiana, marxista o de qué perspectiva lo vamos a hacer? ¿No es cierto? Porque es una cuestión ideológica. Y entonces, ¿quiénes van a manejar este proceso? Si no somos de izquierda, va a ser siempre la derecha, y la derecha es la que está manejando todos estos procesos, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo está sucediendo acá en Colombia, aunque yo aquí en Colombia sí me atrevo a decir que existe un movimiento social muy fuerte por las mismas condiciones sociales, políticas, económicas de Colombia. Colombia vive en una situación de profunda miseria también, ¿no? Pero creo que existe de una u otra manera una predisposición de la población, primero por la paz, segundo porque la situación económica, sociopolítica y cultural mejore. Y creo que aquí en Colombia nos estamos jugando el presente y el futuro de toda la región, de toda Latinoamérica, porque esta es obviamente una penetración del imperialismo norteamericano que dejó que ese software que se utilizó en Honduras, en México lo lograron sacar, pero el mismo software se utilizó en Ecuador, se utilizó en Chile, se utilizó en Argentina. Entonces, estamos hablando de un software que es tramposo y que hace trampa. Aquí en Colombia parece que lograron de alguna manera detener para esta segunda vuelta, pero los resultados realmente eh, son bastante preocupantes, ¿no? Preocupantes porque esto va a reactivar, obviamente, porque haya una división social y esto va a reactivar algunos niveles de violencia que de hecho se empezaron a reactivar en este proceso electoral. cómo van los resultados hasta el momento? Hasta el momento, de la Espriella tiene 12.878.969 votos y Cepeda tiene 12.617.038 votos. Y, Estamos hablando más o menos de 200.000, 230.000 votos de diferencia. Y está hablando del 99,24% de votos contados. Lo que quiere decir, porque en estos últimos conteos Cepeda ha subido. La diferencia es mínima, es una diferencia completamente mínima. Lo que habría que consultar ahora es cuál sería en este proceso porque con una votación tan mínima, una diferencia tan mínima, pueden haber muchos errores. Se puede pedir reconteo de votos. Hay que investigar, voy a investigar lo que pasa con la Constitución colombiana, qué es lo que dice en este caso, y si es que va a haber reconteo de votos o por ser una diferencia tan mínima, qué es lo que va a suceder, ¿no? bueno, yo creo que las tendencias están marcadas y lamentablemente, digamos, en los primeros resultados, o sea, sin las alegadas, como decimos por acá, el candidato de la derecha va a ser el nuevo presidente de Colombia. Y eso yo le veo prácticamente irreversible porque tú sabes que cuando la derecha gana, ahí apela a todo Claro. para consolidar ese triunfo. Y cuando pierde, ahí también consolida y apela, como siempre, al fraude. Ellos siempre dicen fraude cuando no ganan. Entonces acá me parece que la suerte está echada y esto nos complica más como región. Creo que al país también se le viene eh, mucha complicación, digamos. Sin embargo, para la gente que apoya acá al gobierno de Novoa, ellos estarán
celebrando contentos y felices y pensando que esto a lo mejor nos trae un respiro, digamos, a los ecuatorianos, porque acuérdate que Daniel Noboa siempre estuvo con el relato de que la culpa de la inseguridad y los índices de violencia, el narcotráfico, prácticamente era culpa de Cepeda. Entonces ahora ya no va a tener a quién echarle la culpa. Por lo menos en ese sentido, acá también habrá que ir tomando las acciones correspondientes y poniendo en claro, ¿no? Que ese relato se le queda ya sin piso a Daniel Noboa, en el sentido de que ahora ya tiene a su aliado y vamos a ver qué sucede en los próximos meses, porque el tema de la revocatoria acá está en plena marcha, proceso que, bueno, tiene mucho camino que recorrer todavía y que podría ser más bien el darle algo de oxígeno a un gobierno que realmente está con unos índices de impopularidad sumamente elevados. Se habla de que podría plantearse una muerte cruzada, que yo le veo por ahí lo más factible en algún momento, porque realmente acá los escándalos que han surgido en las últimas semanas son realmente ya difíciles de que el gobierno pueda distraer a la opinión pública. Te estoy hablando del tema de Progen y también algo que va a traerle mucha complicación, que es el asesinato a esta activista y periodista que fue asesinada, porque ya se confirma. Y lo que hizo el ministro Reinberg precisamente fue más bien delatarse, ¿no? Porque él quiso imponer un relato de suicidio y los exámenes de la autopsia de Mónica dan a conocer de que fue asesinada. Entonces, como te digo, la situación por acá también se complica, pero al menos para Daniel Noboa se queda ya sin el relato de que todo es culpa de Petro. Así que, Zanoni, yo quisiera ir ya cerrando este contacto que hicimos contigo, pidiéndote que hagas un análisis así prospectivo. ¿Qué le espera a Colombia con estos resultados? Bueno, yo creo que a Colombia le espera básicamente esto que estoy hablando de la polarización. Si es que realmente de la Espriella es coronado como presidente, aquí se va a desatar niveles de violencia. Él ya lo anunció, va a hacer limpieza social. Ha dicho que va a hacer una gran limpieza social y va a empezar por esos opositores, de esos revoltosos de la izquierda y empezarán siempre por ahí siempre empiezan. Por otro lado, yo considero que mientras se mantenga un gobierno, en el caso de Latinoamérica, gobiernos afines a Trump, Novoa tiene todavía mucho oxígeno, pero también debemos de pensar algo importante que está pasando en Estados Unidos, que se vienen las elecciones en Estados Unidos, se vienen las elecciones de medio término para elegir Senado y Congreso. Y eso ya le trae una cola de paja muy grande a Trump, que es el juicio político, el probable juicio político que le van a poner a Trump, porque si ganan los demócratas, como está previsto que ganen los demócratas, Trump va a ser juzgado y va a ser destituido. Ellos lo saben de antemano. Y de hecho, todos esos gobiernos que de una u otra manera han estado detrás de Trump y han servido a las políticas de Trump van a sufrir consecuencias muy serias. Porque, por ejemplo, en el caso del Ecuador, tanta denuncia de narcotráfico y que no se le ha tomado en cuenta, creo que eso va a pasar factura realmente. Y al interior de los Estados Unidos, obviamente. Existe una condición social política de profundo rechazo al gobierno de Trump. Y Trump sabe, porque la economía, a una de las cosas que más le mueve a los estadounidenses en cuestiones de votación es la economía, la comodidad de su economía, de gastar y de tener una vida que sea súper cómoda. Entonces, aquí tenemos una situación muy compleja. Y creo que de una u otra manera, si los demócratas logran ocupar las cámaras, creo que todo el mundo va a tener que poner también sus barbas a remojo, incluido de la ella si empieza a cometer ciertas atrocidades. Aunque Colombia les es importante, muy importante al imperialismo, las bases militares se han reactivado. Venezuela ya ha aceptado bases militares, es decir, que estamos Latinoamérica en una condición muy, muy terrible y creo que Colombia ahora se convierte también en parte de todo ese proyecto norteamericano de la conquista de toda América Latina. Así es, como tú bien dices, no son novedades esperanzadoras por el momento. Sin embargo, yo creo que no podemos bajar los brazos, no podemos desanimarnos, la lucha continúa y en ese sentido seguirle haciendo frente, ¿no? Hacerle frente a estos gobiernos y no nos queda de otra que sortear todas estas dificultades y esperar que en algún momento América Latina, el Ecuador tenga días mejores. Bueno, yo me apeno mucho también por Colombia,
porque realmente sí se veían algunos cambios significativos con Petro, pero ahora van a sufrir un retroceso y estaremos igual a la expectativa a ver qué sucede, ¿no? Sin embargo, como te decía, ahora Noboa ya se queda sin piso para seguir con ese relato de querer buscar otro enemigo que lo tenía ubicado como enemigo al gobierno de Petro. Es una gran tristeza, ¿no? Una oportunidad única de Colombia de continuar con un proyecto social que ahora Colombia va a tener que llorar. Igual que le pasó a Ecuador, igual que le Ujú. pasó y le está pasando a Chile, igual que le pasó a Bolivia, ¿no? Porque están ahí los ejemplos más claros de lo que significa la derecha. La derecha significa eso, significa lágrimas, sangre y pobreza para la gente. Nuevamente tenemos Chile, tenemos Ecuador, tenemos ahora mismo, tenemos Argentina y tenemos ahora Colombia, ¿no? Entonces creo que la situación se complica mucho para América Latina. Ojalá que este proceso también permita la construcción de un nuevo proyecto revolucionario latinoamericano. Bien, Zanoni, espero volver a hacer un nuevo contacto contigo. No sé, ya vamos por interno a conversar a ver si lo planteamos el día de mañana un momentito igual para eh, tener una información un poco más estructurada ya después de que, digamos, los resultados estén más clarificados y de saber qué ha sucedido en el sentido de cómo aceptan estos resultados los dos candidatos. Muchas gracias y bueno, nos vemos pronto. Bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias y seguimos conversando. Buenas tardes.